La información que recogieron los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en este caso, dos buses estaban jugando carrera para llegar primero a la parada y terminar el redondo. Esa fue la información que proporcionaron. Uno de estos buses terminó colisionando contra una estación de servicios. Ocurrió en la ciudad de Ñemby en horas de la madrugada y por fortuna no hubo fallecidos. Mauricio, comentando los detalles, por favor, te escuchamos. Así es, compañeros, y nos encontramos en el kilómetro 12 de Acceso Sur, donde en una estación de servicio de la empresa Copetrol específicamente, un colectivo ingresó prácticamente debajo del techo de este lugar y quedó de la manera en que podemos apreciar. Se trata de un colectivo de la línea 47 que viene de la ciudad de Upané y va hacia el Mercado 4 y el Palacio de Justicia. Como podemos ver en imágenes, el colectivo quedó o pasó a formar parte, mejor dicho, de lo que sería el soporte del techo de este lugar, teniendo en cuenta que esto que vemos en imágenes es el pilar de cemento que sostenía inicialmente la estructura y que ahora está por el piso, y el colectivo es lo que toma su lugar. De este lado también podemos apreciar cómo quedó una de las islas o máquinas expendedoras de combustible de esta estación de servicio tras lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó y por qué este colectivo terminó de esta manera? Es lo que nos explica uno de los oficiales intervinientes en este caso. La empresa de la línea 47 venía a una velocidad no pensamos decir así, y otro de la misma empresa se le adelantó como para usar pasajero, según el conductor del vehículo en cuestión. Como podemos ver en imágenes, no hay un derramamiento prácticamente de combustible que llegue a la calle y genere algún tipo de problemas o alguna situación que pueda generar posteriormente un incendio. ¿Por qué esto? Nos explicaba también el gerente de esta estación de servicios, debido a que se accionaron todos los mecanismos de seguridad que tienen estas empresas o estas estaciones de servicio para evitar que esto ocurra. Lo que tenemos aquí también es otro de los tanques de combustible que salió volando prácticamente de su lugar normal, que es a unos 3 o 4 metros de donde está actualmente. ¿Por qué no ocurrió nada de esto? ¿Por qué no se dio un incendio, teniendo en cuenta la magnitud del incidente y la cantidad de material inflamable que existe en este tipo de lugares? Es lo que nos explica también el gerente de esta estación de servicios. Llevó por delante una isla, como nosotros le llamamos, una isla de trabajo, llevó completamente por delante, que consta de dos máquinas de expendio, un filtro de gasoil y la columna propiamente dicho de hormigón que soporta el techo. Evidentemente por el material inflamable que obrante en el lugar, el peligro existió, existe y lo va a seguir existiendo, ¿verdad? Pero justamente lo ponderado por los oficiales del Cuerpo de Bomberos es de que gratamente todas las medidas de seguridad y las normativas para este tipo de incidentes han sido cumplidas en su totalidad. Tal es así de que ni en el momento ni a estas horas que estoy aquí charlando contigo tenemos ningún tipo de derrames, no hubo ningún principio de incendio, por ende ninguna explosión propiamente dicha. O sea, se cumplieron todas las normas establecidas para este tipo de incidentes que, por supuesto, día a día rogamos que no sucedan, ¿verdad? Pero estamos preparados y está demostrado de que la empresa cumple las normas de seguridad. Unas 3 personas resultaron heridas después de este incidente, según nos están comentando también especialistas del hospital de Ñemby. No revisten mayor gravedad y más bien están choqueadas prácticamente. Vemos en imágenes un poco de sangre de lo que quedó de este incidente, teniendo en cuenta la hora en que ocurrió esto, aproximadamente las 4 de la mañana. Varias de las personas probablemente que se encontraban en este bus estaban durmiendo, estaban somnolientas, por lo cual no les dio el tiempo suficiente para atajarse ante el impacto. Vamos a escuchar lo que mencionaban también las personas dentro del hospital de Ñemby. Realmente fueron un número de 3, ¿verdad? Pero uno fue derivado al centro del trauma
y uno fue que él quedó acá, que fue el chofer del colectivo que se le hizo sus estudios de rutina, ¿verdad? Por ser un politrauma sin alteración del sensorio, entonces fueron golpes leves realmente. Muy bien, compañeros, y lo que sigue ahora es buscar la manera, nos estaba comentando uno de los gerentes de este lugar, de sacar el colectivo de aquí y poder de alguna manera también evitar que el techo se desplome. Lo que nos estaban diciendo es que ya hablaron con las personas encargadas del área de arquitectura de este emblema, por lo cual estarían ya prácticamente desmontando todo el techo, ya que a menos a primera vista es muy difícil, muy complicado, nos estaban diciendo, hacer que el techo calce o volver a poner este techo en la forma en que estaba anteriormente, sino que lo ideal sería sacarlo completamente, destechar este lugar y posteriormente volver a poner un techo. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.